En el tema de hoy, la segunda parte sobre la renuncia de Benedicto XVI, no sé hasta dónde llegaremos, porque esto va a dar para alguna otra conferencia más aún, para variar. Y vamos a seguir con la dinámica. Otro mal augurio. Ya vimos que hubo un par de cosas que sorprendieron bastante, como era la gaviota atacando a la paloma que había soltado el Papa, el rayo que cayó sobre la cruz de la cúpula del Vaticano, unas horas después del Papa decir que renunciaba. Pues vamos a ver otra cosa. Un seísmo de magnitud 4,8 sacude la provincia de Roma. ¿Sabéis? Bueno, no se habla de muchos daños ni nada parecido, pero da que pensar, porque algunas personas relacionan esto con alguna profecía también que corre, diciendo de que el Vaticano va a ser destruido y probablemente por un terremoto. Por tanto, todas estas cosas es curioso que pasen precisamente cuando el Papa ha hecho la renuncia, ¿no? Bueno, hemos de estar pendientes de cómo irán aconteciendo las cosas, porque ya hablaremos en su momento sobre las profecías del lado oscuro. Ya me entendéis, las que no proceden de parte divina, pero que allí están. Y vamos a ver más cábala aún. Si vimos bastantes numeritos que daban a entender ya cosas bastante claras, vamos a ver más. Recordemos en esta página de Vatican Insider la coincidencia de la renuncia con la fiesta de Lourdes, de la cual ya estuvimos hablando. Miremos lo que aquí nos pone. El anuncio de la renuncia del Papa llegó completamente de sorpresa, pero para entender su lógica hay que considerar también la fecha del calendario, que no parece una coincidencia. Ellos mismos lo decían, no parece una coincidencia. Hoy, efectivamente, para la Iglesia, la fiesta litúrgica es de la Virgen de Lourdes, en el aniversario de las apariciones marianas más célebres. Ya sabéis, fue el día 11 de febrero. Y fue cuando él indicó, es necesario también el vigor tanto del cuerpo como del espíritu, vigor que en los últimos meses ha disminuido en mí de tal forma que he de reconocer mi incapacidad para ejercer bien el ministerio que me fue encomendado. Esta es la versión oficial que se da por su mismísima parte para decir que va a renunciar a su cargo de Papa. Pero ahora destaquemos lo importante. Aquí mismo se dice de que no parece una coincidencia la fecha del calendario. No lo asocian con el número 11, lo asocian con la Virgen de Lourdes. Evidentemente, las dos cosas van unidas, ya sabemos por qué. Y viendo esto, miremos también lo que nos sale aquí. Periodistas entre telones y curiosidades durante la renuncia de un Papa. Estuvimos hablando sobre el momento de la renuncia del Papa, en qué momento fue, qué horario. Giovanna Cirelli, de la agencia de noticias ANSA, entendió de lo que se trataba. Ya sabéis que el Papa lo anunció en latín. La mayor parte de periodistas no tienen ni Papa de latín, es lógico, ¿no? Y con decisión, sabiendo que si se equivocaba se jugaba el puesto, escribió pocas líneas que partieron a las 11:47 como un flash. Il Papa lascia il pontificato dal 28 febbraio y rebotó por todos los rincones del mundo. 11:47. Pues bien, aquí hay todo el artículo que cuenta cómo fue. Hora anuncio renuncia del Papa por los medios de comunicación. 11:47. 1 más 1 más 4 más 7 da 13. No fue minutos después, fue 11:47. Pero mirad también, aquí tenéis a Benedicto XVI, renuncia por falta de fuerzas. A sus 85 años el Papa ha reconocido su incapacidad para seguir. El Papa renuncia a los 85 años. 8 más 5, 13. Ya vimos cómo su pontificado se inició de un modo impresionantemente cabalístico, su finalización también. Pero bien, puede decir la gente, son casualidades. Bueno, ya hemos visto qué tipos de casualidades usan ellos tantas veces. Pero además vamos a ver, ¿sabéis algo del mensaje de los 4 ángeles? El mensaje de los 4 ángeles aparece en Apocalipsis. ¿Qué capítulo? En el capítulo 14 aparecen los 3 ángeles. Pero hay otro que se añade
el conocido como el cuarto ángel, que es el que aparece en Apocalipsis 18, que no viene a suprimir los anteriores tres, sino que se añade con toda su fuerza y le da un vigor a ese mensaje impresionante, y es el que termina la predicación del Evangelio por todo el mundo. Mirad una vez más cómo los símbolos hablan por sí solos. Este es el libro que el Papa muestra, la Biblia. Ya no hablemos de la ostra, las conchas que veis allí, que ya sabéis que tienen su vinculación con Venus, la residencia teóricamente de Satanás, por el mundo oculto. La XP, que veis envuelta en un círculo, el signo de Constantino, con este signo vencerás. Pero fijémonos también en qué aparece en cada extremo de esta cruz de la P, después del círculo, 4 ángeles, que no sé si suenan trompetas o qué llevan, o son sus brazos extendidos, parece ser que son solo los brazos extendidos. Pero mirad también cómo en el libro aparecen aquí, en cada lugar, derecha, izquierda, de arriba y de abajo, 4 angelitos más. En el fondo, ellos también están dando el mensaje de los 4 ángeles. Sí, pero una vez más, son los plagios de Satanás para confundir. Ellos están haciendo la nueva evangelización que vendrá con toda su fuerza, al igual que va a venir el mensaje de Dios del cuarto ángel, añadido a los otros 3. El conflicto espiritual está servido de lleno. Ellos ya han empezado con la nueva evangelización, y este cambio de papa va a tener mucho que ver con todo lo que se nos echa encima. La confrontación, el cuarto ángel, por un lado y por el otro. Luego hablaremos también del anillo del papa, que veis aquí en su dedo. Vamos a ver una serie de mensajes sutiles. Celestino V, un papa que renunció al pontificado. Es uno de los pocos que renunció a su pontificado. Y ya veis que no hace 4 días precisamente, estamos hablando de los años 1200 y pico. El nuevo papa asumió el nombre de Celestino V. Su pontificado fue muy breve. ¿Por qué remarco fue muy breve? Sabéis, llegará un momento en que deberemos hablar sobre la profecía de Apocalipsis, donde se dice algo referente a una serie de cabezas, 7, 8, una que era, una que no era, etcétera, etcétera. Bien, pues veremos cómo se utiliza una palabra que dice dure breve tiempo. Pues bien, aquí mientras, vemos que Celestino V fue muy breve en su tiempo, antes de que también dejase de ser papa. Tras 5 meses como pontífice, no fue breve, este fue muy breve, renunció voluntariamente a su trono para retornar a su vida de ermitaño. 10 días después de la abdicación de Celestino, se reunió el cónclave que en un solo día de deliberaciones eligió al cardenal Benedicto Caetani, quien tomó el nombre de Bonifacio VIII. Diréis, bueno, ¿y qué tiene que ver esto? Recuerdan episodios de Benedicto XVI con Celestino V que presagiaron renuncia. Ellos, cuando hacen las cosas, no las hacen porque sí. Cuando hacen ciertas cosas, están dándonos, transmitiéndonos un mensaje que solo los iniciados de ellos van captando. Por eso es necesario conocer las artimañas de Satanás. Lo que veis aquí es el Papa en una visita a las reliquias de San Celestino V. ¿Por qué fue allí? Mirad qué aparece en este artículo. En declaraciones a Ciprensa, Hahn, converso del presbiterianismo a la Iglesia Católica, luego hablaremos de este señor, y profesor de teología bíblica en la Universidad Franciscana de Steubenville, en Estados Unidos, señaló que le parece que esta podría ser
el acto de servicio más humilde y obediente que él puede hacer según su propia conciencia, quiere decir, el dimitir de su cargo. Hahn señaló que a pesar que la decisión fue una sorpresa, en retrospectiva podemos ver algunas pistas. El teólogo recordó que un amigo suyo que enseñó en Roma por cerca de 50 años le dijo en diciembre a un amigo mío y a mí que él sabía que había escuchado que dentro de 3 meses el Papa renunciaría. Anda. Y hay versiones que dicen que él solo se lo contó a su hermano. De alguna forma estoy sorprendido de lo sorprendido que estoy, dijo Hahn, que señaló que el Papa Benedicto XVI había dicho en una entrevista a Peter Sewall en 2010 que un Papa tiene un derecho y bajo ciertas circunstancias también una obligación de renunciar. Y esto ya lo pronunció en 2010. De los 256 obispos de Roma, el Papa Benedicto XVI es el tercero en renunciar claramente y el segundo en hacerlo libremente. Los anteriores fueron Gregorio XII en 1415, que renunció para resolver el cisma de Occidente, y San Celestino V en 1294. Quizás el mayor presagio de la decisión del Papa de renunciar fue que, durante su pontificado, visitó 2 veces las reliquias de San Celestino. En 2009, el Papa rezó en la tumba y dejó su propio palio sobre ella, mientras que en 2010 fue a la Catedral de Sulmona, en Italia, para visitar las reliquias de San Celestino y rezó ahí. Hahn indicó que él y su familia rezaron juntos tan pronto escucharon de la decisión del Papa, pero indicó que estas visitas a San Celestino se le vinieron a la cabeza. Ya veis, los mensajes se van soltando, no todo el mundo los va cogiendo, captando, pero ellos lo van transmitiendo. No es una cosa que le diese vueltas por la cabeza y ya está, y por eso hacía eso. Comencé a pensar sobre eso, y cuando recordé esas 2 visitas, aparentemente irrelevantes o sin importancia, Celestino V ha sido siempre una figura interesante en mi estudio del papado, así que fui y vi esto, y comencé a darme cuenta de que esto había estado en su cabeza por un largo tiempo, señaló. Y tanto, ya sabe lo que él iba a hacer. Él sabe, el Papa cuando sube al poder, sabe qué misión tiene encomendada. Son los sumos sacerdotes de Satanás. ¿Cómo no van a saber ellos cuál es su misión en su pontificado? Por eso os remito una vez más, estad atentos cuando volvamos al tema de puertas dimensionales y pasemos la entrevista con la persona que antes os había citado, Roger Mogneau, adventista canadiense que perteneció a una sociedad secreta satánica, pero satánica de élite, y veréis qué conversaciones mantenían Satanás, que es conocido como el maestro, con el sumo sacerdote de la organización. Y veréis si esta gente saben de sus planes o no, y lo que tienen que hacer o no, incluso por orden directa de Satanás. Pero bien, de eso ya hablaremos en su momento. Como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Joseph Ratzinger 2 o 3 veces presentó su renuncia al Papa Juan Pablo II, indicó Hahn. O sea, como ya si fuera un dimisionario ya de costumbre, ¿no? Estoy seguro de que el Espíritu Santo estará dirigiendo la barca de Pedro en una dirección maravillosa, dijo. ¿Dónde estará la barca de Pedro a estas alturas? Ellos le llaman a lo que hace el catolicismo, pero bueno. Hahn subrayó que los católicos pensamos en la Iglesia como una familia, e indicó que en las familias llega el momento en que un padre se vuelve anciano y enfermo, que uno de los gestos más profundos de amor puede ser entregar las cosas al siguiente en la línea. El teólogo estadounidense señaló que puedes ver esto también en las Escrituras, David renunciando como rey y nombrando a Salomón antes de su muerte. Toma, ya han sacado un paralelismo. El teólogo católico también reflexionó sobre el profundo efecto que esta decisión del Papa Benedicto XVI tiene entre los católicos de todo el mundo y entre los que no son católicos. Hahn contrastó los testimonios del Papa Benedicto XVI y de su predecesor y señaló que ambos tienen algo que ofrecerle a la Iglesia. En una mano fue algo profundo para el beato Juan Pablo II mostrarnos cómo sufrir y morir,
Claro, Juan Pablo II resistió, o lo hicieron resistir hasta el final, ¿verdad? Por el otro lado, aquí está un hombre que comenzó cuando tenía 78 años, así que creo que hay algo magnánimo sobre esta dirección alterna que él está tomando. No es algo que me alegre, no hay siquiera una pequeña parte mía diciendo, oh, estoy contento de que lo hizo, pero puedo ver por qué, y puedo ver cómo nuestro Señor lo usará, señaló. Atención a esta frase, y puedo ver cómo nuestro Señor lo usará. Esta frase va a tener mucha más implicación cuando sigamos profundizando en este tema. El Señor, evidentemente, no es nuestro Señor. Ellos tienen su propio Señor. Pero además dice que puedo ver cómo nuestro Señor lo usará en un futuro. Está hablando de este Papa, del actual aún, Benedicto XVI. Lo veremos en su momento, pero mientras, mirad cómo, si se hace de una forma, es un ¡oh, qué magnífico! Ha resistido hasta el final pasándolo tan mal. Si renuncia, también ¡oh, qué magnífico! Hagan lo que hagan, es magnífico. Pues ahora nosotros vamos a ver quién es Scott Hahn. Es este señor que veis aquí saludando precisamente a Benedicto XVI. Nació en 1957. Es un escritor, teólogo y apologista católico, converso estadounidense. Es converso, no es originalmente católico. Entre sus obras se incluyen Roma, Dulce Hogar, La Cena del Cordero, La Misa, El Cielo en la Tierra. Ya veis, la misa es el cielo en la tierra, dicen, ¿eh? Actualmente es profesor en la Universidad Franciscana de Steubenville, allí en Estados Unidos. Hahn se licenció en Teología, Filosofía y Economía en Pensilvania en el año 1979. Hizo un máster en un seminario, etc., obteniendo la calificación de summa cum laude. En mayo de 1995 se doctoró en Teología Sistemática en la Universidad Marquette. Hahn afirma que empezó siendo, cuando ya era un teólogo y ministro presbiteriano, esta era su religión antes, con años de experiencia en el ministerio de las congregaciones de la Iglesia Presbiteriana en América y profesor de teología en el Seminario Teológico de Chesapeake, que ya no existe. Como joven teólogo, Scott Hahn estaba convencido de que la Iglesia católica era mala y se jactaba de haber convertido a algunos católicos al verdadero cristianismo. Su conversión empezó cuando él y su esposa se convencieron de que la contracepción es contraria a la ley de Dios. Después continuó investigando diversas cuestiones relativas a la salvación, la fe y las buenas obras, así como la doctrina protestante de la sola Escritura. Mirad cómo la cosa se irá complicando con sus deducciones. De acuerdo con su libro Roma, Dulce Hogar, un factor clave detrás de su conversión es su investigación sobre lo que vio como la clave de la Biblia, la alianza. Esta es un sagrado vínculo de parentesco que introdujo a la gente en una relación de familia. Dios estableció una serie de pactos y del nuevo pacto establecido por Jesucristo resulta la creación de una familia universal. Él cree que Jesús y los apóstoles utilizan un lenguaje basado en la familia para describir la obra de la salvación. Dios es Padre, Cristo su Hijo es el primogénito entre los hermanos, el cielo es una fiesta nupcial, la Iglesia es la esposa de Dios y los cristianos son los hijos de Dios. Y va avanzando en sus deducciones hasta que ya empieza a decir, esta nueva familia, según Hahn, está dirigida por Cristo, y el Papa es su primer ministro, a quien le ha dado las llaves del reino, un proceso que él cree que también está presente en el Antiguo Testamento. Madre mía, qué deducciones. Hahn intenta demostrar que la Iglesia Católica, cuyo jefe es designado como Santo Padre, que es un título honorífico, es la familia en todo el mundo descrito por la Biblia, y que las doctrinas protestantes de la sola fide y la sola escritura no son bíblicas, porque en su opinión la Biblia insiste en la caridad y funciona igualmente con fe para obtener la salvación y señala a la Iglesia como la columna y fundamento de la verdad. O sea, la caridad es hacer obras, ¿entendéis? Así se gana la salvación, por obras.
¿Sí? Y la sola escritura, como decía Lutero, decía, demostradme, Lutero, si está en la Biblia o no está en la Biblia, sola escritura, la base de la reforma protestante, pues él se lo pasó por el forro, no le interesó para nada eso, y a esas conclusiones llegó él, siendo protestante, increíble, ¿eh? Afirma que la visión protestante de la Biblia como una falible colección de escritos infalible es errónea. Pues ya no nos podemos fiar de la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Que hace falta la interpretación de los textos. ¿Que eso lo hace quién? El papado. Scott Hahn se convirtió al catolicismo en la Pascua de 1986 en Wisconsin. Muchas personas, usando las palabras de su esposa, han empezado a llamarlo Lutero a la inversa. Casi nada, ya que un gran número de pastores protestantes y los eruditos de la Biblia a partir de entonces han seguido el ejemplo en la conversión al catolicismo. Su influencia hace que los otros, que teóricamente eran creyentes en verdad bíblica, se cambien de bando y se pasen al catolicismo, por sus grandes conclusiones. Luego su esposa también se añade al catolicismo, etcétera, etcétera. Mirad cómo además luego empieza a narrar en el trabajo ordinario, Gracia Extraordinaria, la influencia del Opus Dei en su conversión, y lo que le hizo sentir que el Opus Dei fue su llamada específica en la Iglesia Católica. 1. La devoción de sus miembros a la Biblia. Dices, ¿devoción a la Biblia? Pero si no hacen caso del texto, ¿qué devoción es esta? 2. El ecumenismo, ya que el Opus Dei fue la primera institución católica de dar la bienvenida a no católicos como colaboradores. Tontos no son, ¿eh? Qué bien han estado trabajando, ¿eh? 3. La rectitud de vida de sus miembros. 4. Que son ciudadanos de a pie, pero que viven la teología. 5. Santa ambición, devoción por el trabajo social. 6. La práctica de la hospitalidad al responder sus preguntas. 7. La oración. Ellos dedican tiempo para la oración personal todos los días. Ya veis cómo mezclan unas cosas con otras, ¿eh? Aquí aparece el trabajo actual de este señor. Hahn ha fundado el Centro de Teología Bíblica San Pablo, al que actualmente es presidente del Centro de Investigación Cristiano y think tank comprometido con la promoción de la alfabetización bíblica entre los laicos católicos y la fluidez bíblica entre el clero católico. Mirad lo bien que está moviéndose. Es un orador popular, etcétera, etcétera. Ha escrito sus libros. Este es el señor que vosotros habéis visto que decía lo referente a Celestino V. Este señor había entendido los mensajes que el Papa estaba transmitiendo con sus símbolos. Y ahora veamos más. 22 papas renunciaron o fueron obligados a ello antes que Benedicto XVI. 22 papas. 11 y 11. Algunos lo hicieron, dice, libremente, otros violentamente, algunos terminaron incluso con el asesinato del Papa, porque ya sabéis, guerra entre papas, lo que dicen antipapas, hablaremos sobre eso más adelante en esta misma temática, porque hay algo que debéis empezar también a conocer, profecías del Papa y el antipapa juntos. Ahora empezaréis a entender lo que vendrá a partir de ahora que iremos mostrando aquí al respecto. Bien, aquí tenéis el listado, podéis ver cómo se llegaban a querer. El Papa Juan X fue envenenado y asesinado por la matrona romana Marozia, que también mató a Esteban VII, y por un lado a unos los asesinaban, otros cogían el cargo, y así se sucedían unos a otros, como si fueran guerras de nobleza también de la Edad Media cualquiera, ¿no? Esta siempre ha sido la historia de la Iglesia Católica. Lo que cuesta entender es que aún haya católicos que conozcan la historia y sigan en el catolicismo, ¿no? Pero bien, la mayor parte de personas que son feligreses católicos no tienen ni idea de la historia del Vaticano, desde su inicio siquiera. Pues bien, aquí va contando todos estos personajes. Y ahora vamos a ver cómo además al Papa se le dan ya una serie de títulos, a este Papa actual, a Benedicto XVI aún, que empiezan a hacernos pensar de que,
ostras, este papa pues ha sido un crack, un papa revolucionario, una renuncia revolucionaria en el Vaticano, porque esto ya no se hacía desde hace 600 años, y ahora, ¡pam! Sí, el 600, el 6, el número del hombre, ya lo sabéis una vez más. Pero bien, una renuncia revolucionaria. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esto va a causar una revolución dentro de la sede, que va a tener, lógicamente, una implicación hacia el exterior, interna y al exterior. Y esto es lo que nosotros debemos tener presente, porque ya se empieza a especular que hará falta una forma de gobierno de Iglesia más acorde con los tiempos actuales. Esta renuncia del Vaticano está moviendo muchos ríos de tinta, y más que seguirá moviendo aún. Mirad que sale en este artículo, está en catalán, intentaré traduciroslo bien. Ahora Benedicto XVI establece un precedente que modifica los esquemas del papado, cuando la renuncia puede marcar una forma de gobierno de la Iglesia más acorde con los tiempos actuales. Asimismo, un paso de grandes dimensiones cuando el funcionamiento de la estructura eclesial es tan inamovible. Asegurada la forma protocolaria del nuevo Papa dimisionario, una novedad de fuerte controversia, seguro que el trasvase curial tendrá que avanzar hacia formas imparables de modernización, como intentando adaptarse a los tiempos actuales para captar mejor. Bueno, la nueva evangelización va por aquí. Ahora vamos a analizar las reacciones que han habido precisamente cuando el Papa dijo, plego, o sea, termino. Pues bien, vamos a ver primero las reacciones en la Santa Sede, que salen de ellos mismos. El cardenal Bertone: esta tarde hay un velo de tristeza en nuestro corazón. No seríamos sinceros, santidad, si no le dijéramos que esta tarde hay un velo de tristeza en nuestro corazón. En estos años su magisterio ha sido una ventana abierta hacia la Iglesia y el mundo, que ha dejado pasar los rayos de la verdad y del amor de Dios para dar luz y calor a nuestro camino, también y sobre todo en los momentos en que las nubes se adensaban en el cielo. Esta frase tiene su gran cuestión. En los momentos en que las nubes se adensaban en el cielo, ¿qué quiere decir? En los momentos en que la Santa Sede estaba siendo eclipsada por todas las tramas oscuras de pedofilia y todas las otras cosas de corrupción moral, económica y demás. Todos nosotros comprendimos que precisamente el amor profundo que su santidad tiene a Dios y a la Iglesia le ha impulsado a este acto, revelando esa pureza de ánimo, esa fe robusta y exigente, esa fuerza de la humildad y de la mansedumbre, junto a un gran valor, que caracterizaron cada paso de su vida y de su ministerio, y que pueden venir solamente del estar con Dios, del estar ante la luz de la palabra de Dios, del subir continuamente a la montaña del encuentro con Él, para volver a descender después a la ciudad de los hombres. Santo Padre, hace pocos días con los seminaristas de su diócesis de Roma, usted dijo que siendo cristianos sabemos que el futuro es nuestro, el futuro es de Dios, que el árbol de la Iglesia crece siempre de nuevo, siempre de nuevo. Se van renovando y saben jugar a su tiempo para conseguir sus objetivos, y esto debemos tenerlo claro, porque ahora viene un renuevo dentro de la Iglesia Católica, y veremos cómo irá tomando un rumbo hasta llevarnos a lo que tantas veces hemos anunciado en estas conferencias. Vamos a ver la reacción de los judíos, porque también las ha habido. Simón Pérez dijo: Benedicto XVI fue voz clara contra el antisemitismo. El presidente Simón Pérez se mostró triste por la renuncia del Papa Benedicto XVI y le deseó una larga y saludable vida, al tiempo que afirmó que el Vaticano, bajo su liderazgo, ha sido una clara voz contra el racismo y el antisemitismo y en favor de la paz. ¿Ya veis cómo él mismo describe cómo el Papa ha ido trabajando para
acercarse y proteger a todo el mundo judío. ¿Por qué será? Pérez destacó que Ratzinger tiene la profundidad de un gran pensador, la sinceridad de un gran creyente, la pasión de un creador de paz y la sabiduría de entender los cambios en la historia sin cambiar sus valores. Bajo su liderazgo, el Vaticano ha sido una clara voz contra el racismo y el antisemitismo y una clara voz en favor de la paz, afirmó. Asimismo, resaltó que las relaciones entre Israel y el Vaticano son ahora lo mejor que han sido nunca, y que el positivo diálogo entre la Iglesia Católica y el pueblo judío es un testamento de su creencia en el diálogo y la cooperación. ¿Os dais cuenta cómo han ido trabajando? Simón Pérez nos lo está resumiendo aquí, el acercamiento a los judíos. El presidente recordó que cuando el Papa visitó Tierra Santa y Jerusalén en 2009, le recibió con la palabra shalom, paz en hebreo, una palabra común a nuestras dos confesiones. El rabino jefe Askenazi de Israel, Yonah Metzger, Askenazi, ya sabéis, son los judíos que estaban viviendo en Centro Europa, básicamente, que no son los sefarditas y que no son originalmente judíos, pero que se hicieron judíos. De eso hablaremos cuando tratemos, si Dios quiere, el tema de los judíos en el tiempo del fin. También destacó la labor del Papa para fortalecer las relaciones entre el cristianismo y el judaísmo, y afirmó que tiene gran gratitud hacia Benedicto XVI por su gran actividad para promover la conexión interreligiosa que ha contribuido mucho a reducir el antisemitismo alrededor del mundo. Me encontré con él en Israel y en Roma, y tuvimos oportunidad de cenar juntos y de firmar un tratado que prohíbe el proselitismo. ¿Sabéis? Cuando leí esto, lo tuve que leer 2 veces, porque a mí me impresionó, os digo la verdad, me quedé impactado, de ver tan claramente que el Papa firmó con este señor judío un tratado que prohíbe el proselitismo, o sea, el ir a predicar el cristianismo a los judíos. Y él va y lo firma. Imaginaos a Jesús y a los apóstoles diciendo, mira, estaremos en paz con todos vosotros, no os vamos a predicar nada, vale, y vosotros seguid así, rechazando al Mesías, y ya está, y se acabó. ¿Os imagináis eso? Pues esto es lo que el Papa ha hecho, y que por tanto quiere decir de que no se puede predicar a los judíos, nadie que sea cristiano, católico en su caso. Pues no sé si esto es una cuestión que puede hacer pensar a más de uno, pero no todo queda aquí. No podemos olvidar su discurso en la sinagoga de Colonia, y aquí una vez más se nos hace mención de cómo este Papa ha sido el que ha hecho un gran acercamiento siguiendo los pasos de Juan XXIII, de Juan Pablo II, anteriores a él, para ir a través de la declaración Nostra Aetate, que es el ecumenismo especialmente con los judíos. Desde el Concilio Vaticano II se ha trabajado en esa dirección, no solo con los protestantes, sino especialmente con los judíos, para llevar todo el terreno de la unión entre ellos, de paz. ¿Por qué creéis que el Papa se ha ido moviendo, y él, al igual que Juan XXIII y Juan Pablo II, en esta dirección? ¿Porque le importa tanto estar a bien con los judíos? Y básicamente los que están en la zona de Israel. Si no es porque hay un objetivo del papado en Israel. Pero ellos están trabajando muy sutilmente, y los judíos, algunos sabiéndolo y otros sin tener ni la más mínima idea de cómo maneja el Vaticano estos pasos, no se dan cuenta de que lo que ellos quieren es volver a poner el Vaticano en Jerusalén. Cuando el Papa habla de hacer respeto y paz entre los pueblos, básicamente veremos que judíos, palestinos y demás están todos muy agradecidos por los pasos de paz que han dado el papado, pidiendo, además, un Estado palestino,
que puedan convivir en paz judíos y palestinos en la tierra de Israel. Y que todo esto se está haciendo con el objetivo básico, y no debemos olvidarlo. ¿Recordáis del texto bíblico que dice: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos? Ese texto bíblico del Antiguo Testamento es por el cual ellos se mueven para poder pasar finalmente el Vaticano allí y ser un centro de adoración de todos los pueblos sometidos a la misma voz, que va a ser la del papado por encima de todos, pero que además va a venir siéndose acompañado del falso Mesías. Como no tengamos ese concepto claro, no entenderemos el por qué el papado está haciendo todos estos pasos. Y ahora empezaréis a entender y os empezaréis a oler hacia dónde irá el papa que vaya a surgir ahora en el poder, y lo que va a venir hasta el mismísimo final de los días de esta humanidad aquí en la tierra. Más declaraciones. Bajo su liderazgo el Vaticano se pronunció abiertamente contra el antisemitismo. Todo el rato nos están hablando de esa paz, básicamente, ¿dónde? En Tierra Santa, y que ellos son los máximos, el papado, en este sentido de llevar lo máximo a esa tierra. Pues bien, si queréis leer, aquí tenéis un montón de declaraciones al respecto, y la verdad, ya veis, una vez más, mirad este apartado que está subrayado en rojo. Añadió que la Iglesia Católica no debía tratar de convertir a los judíos. Y así se va avanzando sutilmente hasta que finalmente van a dar el golpe de gracia al pueblo judío. Os recomiendo que os leáis las profecías del libro de Ezequiel, los capítulos finales del libro de Ezequiel. ¿Sabéis? Esos capítulos dicen qué va a pasar en el transcurso de la historia hasta el mismísimo final. Y esos capítulos han sido dejados de lado porque se coge en sentido espiritual una vez más y no nos damos cuenta de que allí nos está hablando lo que va a suceder en esa zona y que el mundo judío ya se puede ir preparando. Se puede ir preparando la tierra de Israel, porque van a tener un grave conflicto que nos va a llevar hasta el mismísimo final de la historia de la humanidad. Pero bien, algún día haremos un análisis detallado de esos capítulos, pero tenerlos presentes, porque si no sabemos eso, no entenderemos por qué están haciendo esto. Netanyahu también, ¿qué hizo? Agradecer al Papa su esfuerzo por reforzar la relación con el judaísmo, y le da las gracias en nombre del pueblo de Israel para reforzar las relaciones entre cristianos y judíos. Y llega un momento en que también dice: le doy las gracias por defender con coraje los valores judeocristianos y las raíces de nuestra civilización común, durante su periodo de pontificado. ¿Recordáis cómo habíamos mostrado en estas conferencias cómo el Papa iba hablando continuamente de las raíces comunes entre el cristianismo y el judaísmo? Nuestro padre es el mismo, es Abraham, todos entramos por la fe en el pacto, todos provenimos de lo mismo. Se sabe ganar. El papado funciona así, se sabe ganar a los que teóricamente eran sus enemigos, teóricamente. El jefe del gobierno aseguró en su carta al Papa que esos valores esenciales para la construcción del mundo moderno no son menos importantes para garantizar un futuro de seguridad, prosperidad y paz. Bueno, alterad un poco el orden, paz y seguridad. Una vez más, lo mismo, y refiriéndose a la zona de ¿dónde? De Israel. Y ahora vamos a ver las reacciones de los protestantes. Protestantes de todo el mundo alaban a Benedicto XVI y su servicio, excepto los españoles. Mira, qué sorpresa. Pues bien, toca aplaudir a los protestantes españoles en este caso, porque por lo que he llegado a ver en citas, en frases que hablan protestantes de todo el mundo sobre el papado
y especialmente sobre Benedicto XVI, y dices, ¿son protestantes o se han hecho católicos? Porque te quedas helado de ver cómo han cambiado lo más fundamental de sus creencias. Los españoles, gracias a Dios, aún no. Gracias a Dios. Ahora solo les falta saber a estos protestantes españoles que el sábado es el día de Dios y que, haciendo caso del domingo, siguen haciendo caso del papado. El día que descubran eso, o quieran aceptar eso, porque muchos ya lo saben, enhorabuena, habrán encontrado la verdad de Dios. No vamos a leer aquí todas estas frases, son mucho tema al respecto, y nosotros vamos a ir directamente a esta otra. El avance protestante, factor para renuncia de Benedicto XVI. Aquí tenéis lo que nos dicen desde América Latina unos protestantes, que dicen de que como está avanzando tanto el protestantismo en América Latina, pues que esta ha sido la clave para que el Papa diga, me voy. ¿Sí? Qué ilusos, qué ilusos. Desde luego llega un momento en que dices, ¿cómo puede ser que un protestante diga esto? Un protestante no se conoce las profecías bíblicas a fondo actualmente para saber discernir que el Vaticano tiene su objetivo y que va a hacer un ecumenismo tremendo y que ellos se van a ver enredados de lleno en eso. Como desconocen la profecía bíblica, las interpretaciones correctas, los lleva a decir disparates como este. Que se vayan preparando también en América Latina, porque también van a ver el auge, una vez más, del poder del Vaticano, por distintas formas. Y ahora vamos a ver unas declaraciones sobre la unidad de la Iglesia. ¿Sabéis? Cuando el Papa renunció, dijo una serie de cosas. El Papa pide rezar por la Iglesia en este particular momento. Benedicto XVI ha asegurado que la división en el clero desfigura al catolicismo. Él habla de una división en el clero. El Papa Joseph Ratzinger preside el rito de las cenizas en la ciudad del Vaticano y no en la tradicional colina romana. Ya no basta allí. Sobre su renuncia dice ser consciente de no ser capaz de llevar a cabo el ministerio petrino con la fuerza física y el espíritu que lo requiera. Se ve débil, ya no puede, dice. Luego veremos si realmente se ve tan débil y ya no puede. Las circunstancias han sugerido que nos reunamos en torno a la tumba de San Pedro para pedir por la Iglesia en este particular momento, explicó el jefe de Estado vaticano Joseph Ratzinger. Proclamó después que, en su opinión, es la ocasión propicia para agradecer a todos, especialmente a los fieles de la diócesis de Roma, mientras me dispongo a concluir mi ministerio y para pedirles un particular recuerdo en sus plegarias. Durante la audiencia pública, Benedicto XVI dijo que ha decidido renunciar al pontificado en plena libertad para el bien de la Iglesia, y después de haber orado largamente y tras examinar mi conciencia delante de Dios. Ratzinger agregó ante unos 10.000 fieles: soy consciente de la importancia del hecho, pero también consciente de no ser capaz de llevar a cabo el ministerio petrino de Pedro con la fuerza física y el espíritu que lo requiera. Esta es la versión que da Ratzinger mismo de por qué deja el cargo. Pero además, él habla de que es un momento muy particular para la Iglesia y que él decide libremente dejar su cargo, sin presiones. Estas frases automáticamente generaron una de comentarios tremendos. Vieseis el periódico que vieseis, la televisión que vierais, la radio que oyerais, es igual. Veíais que continuamente la gente empezó a especular el por qué Ratzinger deja de ser papa. Y se basaron básicamente en estas palabras y alguna otra. Y empezaron a hablar de que se olía que había esa desunión en la Iglesia. Y empezaron a hablar, los que dicen conspiranoicos, de que hay un enfrentamiento a muerte entre ellos. Y que esto ha sucedido por algo. Luego analizaremos también esto. Por otro lado, Benedicto XVI ha alertado también que la división en el clero y la falta de unidad desfiguran a la Iglesia.
Pienso en particular en las culpas contra la unidad de la Iglesia, en las divisiones en el cuerpo eclesial, añadió el Papa, en una llamada a callar las voces que claman por un cambio de rumbo que acompañe al cambio de mandatario. Cuando se habla de la unidad de la Iglesia, muchos se lo han tomado en que entre ellos están divididos a muerte y que han obligado al Papa a dimitir por una serie de escándalos, etcétera, etcétera. Luego lo veremos. Pero además, lo que nos van mostrando es que va a haber un cambio de rumbo que va a acompañar a este nuevo mandatario, ¿o no? ¿Sabéis? Roma no cambia. Elena White lo escribe claramente, Roma no cambia. ¿Por qué Roma no cambia? Porque Roma está siendo dirigida por alguien, por una persona humana. Roma, el Vaticano, está siendo dirigido por el mismísimo Satanás. Por eso Roma no cambia. Roma aparenta cambiar y se adapta, pero no cambia en sus objetivos ni en su verdadera forma de ser. Por tanto, por conocer las profecías, veremos a dónde nos va a llevar esto. Entre la Iglesia Católica hay divisiones. Los lefebvreanos, ¿lo recordáis? Los del movimiento de Pío X, etcétera, etcétera. Gente que se ha opuesto a ciertas cosas de la Iglesia actual, que han terminado en unos cismas, y que el Papa ha ido trabajando para que todo esto se arreglara. Pues el Papa hace mención de todo esto, en definitiva. Pero la gente además, claro, ha visto o ha querido ver de que entre ellos hay unas luchas tan fuertes que todo el Vaticano se está tambaleando. Pues ahora veremos poco a poco si realmente esto es así o es lo que nos dicen que es así. Un corazón débil entre lobos. Ratzinger, de 85 años, se sometió en noviembre a una operación en el Hospital Pío XI de Roma para cambiarle el marcapasos. Pero es que ni siquiera se sabía que lo tuviera. Según este medio, lo lleva desde hace 10 años, antes de ser elegido pontífice. Era conocido que había sufrido un ictus, pero no este detalle. ¿Ya veis? Mirad mientras algo que aparece aquí a la derecha, donde pone pensamientos. Rezad por mí, para que no huya por miedo delante de los lobos. La más grande persecución de la Iglesia no viene de los enemigos de fuera, nace del pecado en la Iglesia. Durante Batilix dijo, el viento sacude la casa de Dios, pero la casa construida sobre la roca no cae. Todo lo que está diciendo aquí es verdad. Esto es la imagen que nos están diciendo. Rezad por mí para que no huya por miedo delante de los lobos. Porque hubo una serie de circunstancias que hacían una presión mediática contra el Papa por los casos de corrupción y demás. Evidentemente, muchos se lo han tomado de que es que junto a él, los altos cargos de la curia romana, personajes de los que hemos hablado muchas veces nosotros aquí, iban a por él. Esto es lo que nos han dicho. No obedecían a nadie, iban a por él. Luego veremos si esto es verdad o no. Pero después veis que dice que la más grande persecución de la Iglesia no viene de los enemigos de fuera, nace del pecado en la Iglesia. El peor enemigo es que ellos no hagan las cosas bien, con moral. ¿Entendéis? Entonces es necesario un cambio, porque la persecución se sufre desde dentro. Pero claro, la gente además ha tomado el concepto de que esa persecución de la Iglesia no es una persecución externa, sino que es precisamente de los lobos de dentro. Luego, durante el Batilix, lo dejó claro. El viento sacude la casa de Dios, pero la casa construida sobre la roca no cae. El Vaticano seguirá firme. Y así va a ser, hasta el mismísimo final, como dicen las profecías bíblicas. Pero evidentemente no es la casa de Dios, eso que quede claro. Por otro lado, abundan en Italia por tradición y también fuera, porque mola hablar de oscuros pasillos vaticanos, las teorías de la conspiración, al margen de relatos más o menos novelescos. Todo el mundo sabe que el Papa se ha visto desbordado por los escándalos internos y ha chocado con una gran oposición a sus intentos de limpieza
atención a esto, a sus intentos de limpieza en el gran caso de la pederastia en el clero, en el sucio asunto de las finanzas vaticanas y sobre todo en reformar la curia. El ambiente de camarillas de los despachos romanos ha podido con él, y le ha pillado muy mayor, dicen que ha podido con él, Cambiar las cosas en Italia y por extensión en el Vaticano es una misión hercúlea, casi suicida. Ratzinger deja paso a alguien con energías y al hacerlo señala ostentosamente el problema. Es una salida traumática a la parálisis. ¿Es cierto lo que estos señores deducen aquí? Dice que los intentos de limpieza, o sea, instaurar la moral bien hecha, teóricamente, dentro del Vaticano, es lo que ha hecho que gente de su alrededor, que estaba puesto en estas cosas, hayan ido a por él y lo hayan hecho cesar. ¿Esto es verdad? Ya lo iremos viendo, si es verdad o no. Bueno, luego aquí nos sigue diciendo aún más cosas, que para no alargar más, lo podéis ver en vuestras casas, nos sigue dando toques sobre el caso Batilix, que es lo que sacudió todo, y bueno, nos va hablando además en paralelismos con textos bíblicos. En la carta a los Gálatas, si os mordéis y devoráis mutuamente, tened cuidado al menos de destruiros del todo los unos a los otros. Y claro, la gente enseguida, uy, esto quiere decir que entre ellos están a matar, por tanto, matadme bien, porque si no, uy. Bueno, pues ya iremos viendo si todo esto responde a lo que aquí se dice, o se especula, mejor dicho. No pensé que al oírle me iba a emocionar de esa manera, no era fácil hacerse un hueco en el corazón de la gente tras Juan Pablo II, y lo ha conseguido. Eso es lo que dicen ciertas personas aquí, hasta el punto que nos dice: otro aspecto que el Papa quiso destacar fue la importancia de la unidad de la Iglesia. Pienso en particular en las culpas contra la unidad de la Iglesia, en las divisiones en el cuerpo eclesial. Vivir la Cuaresma en una comunión eclesial más intensa y evidente, superando individualismos y rivalidades, es un signo humilde y precioso para los que están alejados de la fe o de los indiferentes. Al finalizar la comunión, el secretario de Estado, el cardenal Tarcisio Bertone, que es el que se ve implicado directamente, dicen, en su dimisión, en la del Papa, dice: en un mensaje sentido y emocionante se dirigió al Papa reconociendo que esta tarde hay un velo de tristeza en nuestro corazón. Y hablando sobre su magisterio afirmó que ha sido una ventana abierta hacia la Iglesia y el mundo, etcétera, etcétera. Aquí unos pintan que Bertone ha sido el propiciador de que el Papa se vaya. Y él está diciendo, bueno, cosas sensacionales sobre el Papa. ¿Esto realmente es lo que sienten todos? ¿Es lo que ha sucedido? Ya lo iremos viendo ya, porque no os va a dejar indiferente lo que iréis viendo. Pero ya veis que una cosa es clara: lo que ellos hacen implica muchas palabras, implica muchas controversias, implica que mucha gente quiere saber la verdad o cree tenerla. Sabéis, la palabra Babilonia procede de Babel, y Babel significa confusión. ¿Por qué creéis que en la Biblia, cuando se habla de Babilonia, en el Apocalipsis, se refiere a la Santa Sede? Y además luego algo más. Porque hay confusión. Lo que se genera es confusión. Todo el mundo quiere conocer las cosas y todos dicen tener la verdad. Y esto hace que la gente quiera saber y se empieza a investigar sobre cuestiones que ya veremos más adelante, hasta qué punto se llega a especular basándose en profecías que no provienen del lado de Dios. Pero todo genera confusión. Los motivos de la renuncia. Primero, según el Vaticano y su entorno. Aquí veis, cuando el Papa empieza a hablar, dice que ya no tiene fuerzas, dice que ha perdido el vigor, que en los últimos meses ha disminuido en mí de tal forma que he de reconocer mi incapacidad para ejercer bien el ministerio que me fue encomendado. Ya no puede seguir, dice que él está muy débil, no puede. El Papa Benedicto XVI renunciará al pontificado el 28 de febrero por falta de fuerzas. ¿Vale? Se va anunciando todo esto. Y claro, la gente va cogiendo este mensaje. Ah, bueno, ha sido por falta de fuerzas. Y los católicos se lo creen. Los otros parece ser que no.
los que están contrarios nuevamente a los asuntos del Vaticano, dicen que no, esto es porque lo han hecho dimitir. Los lobos, los cuervos, que les llegan a decir. Pues bien, ya veis, oficialmente, desde el Vaticano es por falta de fuerzas. No puede seguir adelante. Vamos a ver más cosas. El cardenal Abril y Castelló. Recibimos la noticia con pesar y sobre todo con gran respeto. Mirad qué extraemos de aquí. En una entrevista dice, el Santo Padre dijo que faltan las fuerzas. ¿Ha tenido que ver la carga enorme de trabajo que ha hecho en estos años y a ese trabajo de transparencia y purificación que ha impulsado? ¿Recordáis? La purificación, la limpieza, la moral, limpiar la Iglesia. El cardenal contesta, en algunas ocasiones se le veía más cansado, aunque no parecía un estado de salud preocupante ni mucho menos. En cambio, el Santo Padre sí ha podido medir bien su situación física a los 85 años, que no era tan buena como nosotros creíamos. Pero los de su entorno dicen que lo veían más cansado, pero que no se imaginaban ni mucho menos que ya no daba para más. Y estos son testimonios de gente directa a él. Entonces, esa versión que él mismo dice de que es que ya no está para estos trotes, no se termina de corresponder con la realidad. Hay más testimonios de gente cercana que vais a ver que van diciendo lo mismo. Benedicto XVI habla del aborto y la eutanasia en su primera aparición pública tras su anuncio. Una vez más, por la moral, después de anunciar que termina. Y mirad ahora aquí, el peso de la cruz, Benedicto XVI. Cuando dice el peso de la cruz, ¿qué implica? ¿Qué imagen nos lleva en la mente? Pues que Cristo lleva su cruz, que aguanta como puede, hasta que ya no puede más, la cruz se la pasan a otro personaje, que la lleva hasta el lugar de la crucifixión, y finalmente él muere clavado en la cruz, Cristo. Pues claro, enseguida cuando se empieza a hablar del peso de la cruz, uno dice, ostras, qué mal lo habrá pasado este hombre, con todas esas cargas que ha tenido que llevar. Y a partir de esto, este vicario de Cristo en la tierra hace todo ese bagaje espiritual, intelectual y humano, que no puede traducirse con palabras, y que tiene una imponente trayectoria. O sea, es un líder de la moral. ¿Os dais cuenta? Es un líder de la moral. Pero todo eso no le libera del peso de la cruz compartida con Cristo, que ha cargado obedientemente sobre sus espaldas sosteniendo la Iglesia. Es un mártir vivo. ¿Entendéis? Esta es la imagen que ahora venden desde el Vaticano. Luego nos sigue hablando aquí de más cosas, la verdad es que es para ir leyéndolo porque no tiene desperdicio, de todo el trabajo que ha hecho de encíclicas y demás, sermones, catequesis. Dicen que realmente es alguien impresionante mentalmente, una gran capacidad, que aún la tiene y la conserva perfectamente. Pero luego, mirad, comparándolas con las palabras que ha pronunciado para anunciar su renuncia, se vuelve a constatar su humildad y pureza de corazón. He llegado a la certeza de que por la edad avanzada ya no tengo fuerzas. Y finalmente, ¿qué tiene que hacer? Dejarlo. Queridísimos hermanos, os doy las gracias de corazón por todo el amor y el trabajo con que habéis llevado junto a mí el peso de mi ministerio, y pido perdón por todos mis defectos. Él pide perdón por sus defectos. Ya veis, esto no es muy normal que un papa hable así, ¿verdad? Pues él se está poniendo a una altura para llegar a todas las personas con una humildad, una moral. El Papa decidió renunciar tras caerse en su viaje a México. No se sabía y ahora se destapa de que el Papa cuando fue a México se pegó un talegazo, se ve, y se hizo daño en la cabeza, se abrió una brecha con un poquito de sangre, nadie se dio cuenta, y que él allí ya dijo que parece ser que ya no veía claro, que se veía con suficientes fuerzas para seguir, etcétera, etcétera. Ya no se puede esperar más de mí, llega a decir. Ratzinger confiesa a su biógrafo que es un hombre anciano y agotado, esto es lo que dice. Y, ¿sabéis? En este artículo
se ahonda de toda la trama que ha habido con toda la situación del Vaticano últimamente para acá, de todos los casos como lo que ha sucedido con Batilix, el mayordomo Paolo Gabriele, etcétera, etcétera, que ya hemos venido mostrando en las conferencias del Gran Engaño en general. Y ahora vamos a ver también, según los otros, mirad, Daniel Stulin, ¿lo conocéis? Un escritor que es, bueno, es bestsellers, es lo que hace, son bestsellers, vende mucho, y que aparece en programas de televisión, de radio. El Papa renuncia por la lucha a muerte entre la masonería y la fe católica. Bien, la verdad es que si leéis lo que aquí nos pone, llega un momento en que uno dice, realmente este señor que habla tanto de conspiraciones, ¿sabe lo que ha sucedido allí? ¿Es sincero? ¿O realmente está jugando con un pie en cada lado? Cualquier persona que tiene un poco de conocimiento sobre la masonería, sus cúpulas de la masonería, jamás va a decir que hay una guerra entre la masonería y el catolicismo, el mismísimo Vaticano. Porque esa lucha estará en las clases bajas, pero jamás en las clases superiores, y lo sé de muy buenas fuentes. Entonces llega un momento en que uno ya no entiende nada, y solo cabe pensar, bueno, quizás a veces se habla con ignorancia, que eso nos puede pasar a todos, pero realmente de alguna persona que dice que tiene tantos conocimientos y que denuncia tantas cosas, llegar a decir esto, que su opinión tiene tanto peso, realmente da que pensar, porque esto es el pensamiento que el Vaticano ha intentado meternos durante tantísimos años, que la lucha entre la masonería y el Vaticano es a muerte, y que desde la masonería quieren terminar con el Vaticano con infiltración. Y esto es la mentira más grande de la historia de la humanidad. Bueno, o una de las más grandes. Pero esto sí que es un gran engaño. En fin, que desde luego quizás este señor debería conocer a fondo las profecías bíblicas, no solo un poco, a fondo, y conocer a fondo un poco la historia de todo esto como ha ido, para no decir estas cosas que por desgracia van a llevar a muchos a creer en sus palabras como si fueran misa, nunca mejor dicho. Un pontificado para aclarar la pederastia y airear la curia. Así se define precisamente el pontificado de Benedicto XVI. El que lo ha destapado todo y el que ha hecho la limpieza, y que desde la curia dicen, esto no ha interesado y se lo ha querido sacar del medio. Hay algo que quiero destacar de este artículo, algo que hizo el Papa también, muy ecuménico. Rezó en dirección a la Meca, a la Mezquita Azul. En noviembre de 2006, viajó a Turquía. Él y el líder de los cristianos ortodoxos, Bartolomé I, hicieron una declaración a favor de la unidad de los cristianos. En la Mezquita Blava fue a rezar en dirección a la Meca. Él trabaja por ecumenismo. ¿Creéis que el próximo que venga va a hacer algo muy distinto? Aseguran que el Papa decidió renunciar tras conocer el informe Batilix. Eso es lo que nos dicen, y es lo que nos están vendiendo. Ha salido en revistas italianas como Panorama, se ha escrito por todas partes al respecto, de la gran trama que ha habido, de que precisamente hay una serie de papeles que si hubiesen salido ahora a la luz, que lo siguen teniendo estos señores que están detrás de Gabriele, del mayordomo y del señor informático, que participó con él, que si sacan a la luz eso hundirían todo, y por tanto el Papa se vería implicado y por tanto dimite. O sea que lo han manejado como han querido, porque ellos ahora tienen el poder con esta documentación. ¿Os vais a tragar eso?
Según el semanario, el Papa quedó muy impresionado con los informes y solo tuvo fuerzas para contárselo a su hermano George. Admitió, tal vez por primera vez, haber descubierto una cara de la curia vaticana que jamás había imaginado. ¡Ja, ja, ja, ja! Esto sí que suena a chiste. ¿Os creéis que un hombre que lleva, no sé si son 30 años o más en la ciudad del Vaticano, puesto arriba de todo, como cardenal, al lado de Juan Pablo II, haciéndole las encíclicas él, que ha sido un gran cerebro, que ha convivido allí con todo el mundo durante todo ese tiempo y más, resulta que de repente descubre que hay una cara en la curia del Vaticano que jamás se hubiese imaginado? Es que es ridículo. Pero esto es la idea que están vendiendo, y el Papa es un mártir, pobrecito. Y así, bueno, siguen ahondando, el Observatorio Romano también coge todas estas cosas y más, y empiezan a salir, lo que os decía antes, desacuerdo entre piamonteses. ¿Entre quién? Pues entre Angelo Sodano y Tarcisio Bertone, que los dos son del Piamonte, que los dos son prácticamente uno a cada lado del Papa, y que entre ellos no se soportan y están a muerte. Yo no digo que no se soporten y que entre ellos estén como estén, porque ya sabéis que los demonios hacen lo mismo, no se tragan entre ellos, pero como tienen un objetivo en común, que es el pueblo de Dios, van a por él, y obedecen ¿a quién? Pues a su líder supremo, que es Satanás. En estos casos pasa lo mismo, hay un líder supremo, que es Satanás. Los otros van a obedecer, sí o sí, aunque entre ellos se las tengan, y así se funciona. La última batalla de Benedicto XVI, el nombramiento del nuevo banquero de Dios, supone la última batalla por el control del dinero entre Ratzinger y el cardenal Bertone. Dice que el Papa, antes de terminar, da su coletazo final y dice, pues ahora pongo al banquero que me da la gana a mí, ale. Y ahora tendrá él la llave del dinero aquí. Y Bertone, toma, te fastidias. Y nosotros nos hemos de creer eso. Pues bien, es lo que mucha gente se está creyendo. Y está lleno de artículos que hablan de todo esto. Aquí explica toda la trama, cómo ocurrió lo de los papeles de Batilix, etcétera, etcétera. Es interesante de leer cómo ha ido todo, cómo se sustituyó a Gotti Tedeschi también, del Banco del Vaticano, del IOR, y así va dando toda una serie de explicaciones. La verdadera razón de la renuncia papal. Aquí también nos narran pues la cantidad de cosas que se han ido destapando, controversias, Batilix, en fin, de todo. Y además, Sodano, del cual antes hemos hablado, nunca pudo superar que el cardenal Schönborn, no sé si lo pronunció bien, es austriaco, cercano a Bertone, lo acusara públicamente de haber sido el gran encubridor del padre Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo. Ya sabéis que al final se descubrió su doble vida, en fin, y todas sus cosas, ¿no? Pero me gustaría que tuvieseis presente este nombre, cardenal, que yo no sé pronunciar, Schönborn, o Schönborn, porque llegaremos a hablar de él también, todo en su momento. Pero aquí nos habla de el cuervo, etcétera, etcétera, un personaje que está detrás de todos, que, en fin, que mueven toda esta trama, etcétera, etcétera. Van dando sus explicaciones. El autor que hace todo esto, pues bueno, un escritor y analista de escenarios políticos, económicos y religiosos, que dice cosas que sí, pero luego en eso, pues como que no. Papa renunció tras conocer escándalos sexuales y corrupción, afirma el diario de la República. ¿El Papa denuncia después de conocer esto? ¿Lleva allí toda su vida y no sabía nada de nada? Cuando, bueno, se ha destapado claramente que él iba pasando a un señor que hacía una cosa a otro lugar para que no quedase afectado, que no quiso poner mano con Marcial Maciel, etcétera, etcétera, y ahora nos están vendiendo estas cosas. Pues bueno, un poco ingenuo sí que hay que ser para creérselo. El Papa habría renunciado al enterarse de los chantajes a clérigos gays. Resulta que hay clérigos gays, como hay papeles que lo demuestran y tal, pues bueno,
me voy. En fin. ¿Por qué el Papa permanecerá en el Vaticano? ¿Sabéis que el Papa permanecerá en el Vaticano cuando deje de ser Papa? No se va a coger amapolas en el Mont Blanc ni nada parecido, se queda en el Vaticano. El papel de Benedicto XVI será como el de Moisés en el monte intercediendo con su oración. Toma. Y diréis, bueno, eso está muy bien, pero en la primera meditación el cardenal Rabasi, que están haciendo los ejercicios espirituales previos al cónclave, propuso una imagen bíblica para representar el rol futuro del Papa en la Iglesia: Moisés, que sube en el monte para rezar por el pueblo de Israel, que en el valle combate contra Amalek. Esta imagen, dijo el cardenal Rabasi en declaraciones a la Radio Vaticana, representa la función principal del Papa por la Iglesia, o sea, la intercesión, interceder. Nosotros nos quedaremos en el valle donde está Amalek, el polvo, el miedo, los terrores y también las pesadillas, pero también las esperanzas, donde usted estuvo durante estos 8 años con nosotros, que es lo que ha durado su pontificado. De ahora en adelante sabremos que en lo alto del monte está su intercesión por nosotros. ¿Qué paralelismos hacen de los textos bíblicos para cosas que no tienen nada que ver, Pero bueno, son maestros en esto. Esta es la versión oficial de por qué se queda él allí, lo que hará. Luego veremos si es esto o hay algo más. Mirad este artículo que aparece primero en inglés y que ahora vais a ver traducido, más o menos de esa forma. El Papa tendrá seguridad, inmunidad al permanecer en el Vaticano. Sabéis, durante este artículo se habla de que si el Papa llegase a salir del Vaticano una vez no sea Papa, podría llegar a ser requerido por autoridades judiciales debido a todos los escándalos que han habido, y él como implicado, cabeza de la Iglesia, y que podría caer en juicio. Entonces, para evitar estas situaciones, el Papa se queda donde está, porque ya ha habido casos en que se ha pedido, para que me entendáis, la cabeza del Papa. ¿De acuerdo? Pues bien, este es uno de los puntos en el cual el Papa se queda allí para evitar ciertos problemillas. ¿Pero va a ser el único punto a tener en cuenta? Veremos que no va a ser el único, quizás. Y nosotros nos vamos a quedar aquí, porque con esto que os he dicho, vamos a entrar precisamente en estas profecías, entre comillas, del lado oscuro. Y veréis cómo palabras y situaciones y cosas que hemos ido mostrando en estas 2 conferencias nos van a llevar a hacer pensar que hay una serie de profecías que evidentemente no provienen de Dios, pero que están registradas, que mucha gente se está creyendo y que está viendo cómo estas cosas que os he ido mostrando aquí están cuadrando, y parece ser que van a cuadrar con una serie de profecías escritas hace años, algunas bastante recientes también, en cuanto a lo que acontecería en este momento clave de la historia del Vaticano con esta transición de papas. Bien, quiero dejarlo aquí, porque creo que el tema ha sido un poco denso, pero la verdad es que lo que viene a partir de ahora es la primera parte de analizar este tipo de profecías, para que después vayamos a la profecía bíblica, para comparar y ver una vez más cómo Satanás se está moviendo con esos paralelismos con el texto bíblico y con qué formas trabaja para engañar a la gente y hacerla caer en sus redes. Pues bien, muchas gracias por vuestra atención y que Dios os bendiga.